Mantenimiento de sistemas eléctricos y sus aplicaciones. La teoría del electrón relativista del electrón se consideró una partícula casi puntual, ya que la consideración de que fuera puntual conducía a diversas singularidades. La teoría del radio clásico del electrón trataba de explicar la masa del electrón como un efecto inercial de la energía contenida en el campo gravitatorio del electrón. Dicho radio es una cantidad finita de difícil interpretación. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente en imanes, sin embargo todos los materiales son fluidos. El magnetismo también tiene otras manifestaciones en física, particularmente como en los componentes de electromagnética, como por ejemplo la luz. Las leyes fundamentales también de la electricidad está la ley de Ohm, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Resumiendo esto, la intensidad de la corriente eléctrica en la ley de Ohm es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece el conductor. La ley de Ampère en física del magnetismo, la ley de Ampère modelada por André Ampère en 1896, relaciona un campo magnético estático con la causa que lo produce, que después posteriormente corrigió James Maxwell, y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La electricidad, cuyo significado es en ámbar, es un fenómeno físico, las cuales son de cargas eléctricas cuya energía se manifiesta como fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos. Se puede observar de forma natural los fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, no se perciben a simple vista la electricidad, sino todas las consecuencias o reacciones que pueda tener. En este caso, los rayos son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el interior del material. La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material. Es como en un circuito, la corriente es la que pasa a través de ese circuito, y en el sistema internacional de unidades se expresa como columbio sobre segundo, unidad se denomina amperio. Una corriente eléctrica también se trata de un movimiento de cargas, tienen un sentido y producen también un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Voltaje. La tensión eléctrica, también conocida como voltaje, es la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, denotando el voltaje y medido en voltios o julios por coulomb. Es la diferencia de potencial entre dos puntos de la diferencia de potencial de energía eléctrica por la unidad de carga eléctrica entre dos puntos. La resistencia, impedancia, inductancia y capacitancia. La impedancia es una magnitud que establece la relación entre la tensión y la intensidad de corriente. En el electromagnetismo y la electrónica, la inductancia es una medida de la oposición de un cambio de corriente de un inductor o bobinas que almacenan energía en presencia de un campo magnético.
En electromagnetismo y electrónica, la capacitancia o capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Es la capacidad también que tiene la cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico dada. En pocas palabras, es algo que guarda una cierta energía, almacena energía de esta forma, como podría ser un condensador, un capacitor. Un conductor eléctrico es un material que ofrece resistencia al movimiento de carga eléctrica. Mediante él se puede hacer la transferencia de electrones y con esto pues tener un sistema eléctrico. Aparte de este conductor, nos ayuda a transportar la energía de un punto A a un punto B. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como aislante dependiendo de diversos factores. El aislamiento es lo que cubre la instalación eléctrica con un material que no es conductor, ya sea puede ser plástico, puede ser cosas de madera tal vez. La corriente continua es la corriente en la cual los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. La corriente alterna tiene diferentes aplicaciones y se utilizan en otras formas de oscilación periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. Varían cíclicamente. La oscilación de la corriente alterna es más comúnmente utilizada en la oscilación senoidal.